Hermano Félix. Sí, estamos por acá. Si estamos listos. Amén, mi hermano. Puede iniciar. Amén. Bueno, saludamos y le enviamos un fuerte abrazo a través de estos medios electrónicos a todos aquellos que están conectados con este estudio fascinante de la palabra de Dios, tanto los que están acá en República Dominicana como aquellos que están allende los mares, en otras tierras. Damos gracias a Dios. Dios, los ricos y el uso del dinero. Ese es el título que hemos preparado para compartir en esta noche, en estos estudios de la Carta de Santiago. Miren, hermanos, yo tengo la convicción de que la palabra dinero, esa palabra dinero, debe ser incluida dentro de los diccionarios religiosos. Sabemos que la pasión por el dinero ha alcanzado niveles religiosos y de eso no tenemos que dar muchos detalles. Pero el dinero está siendo adorado. Claro que sí, es un dios el dinero y muchos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Y ese es el tema de muchos sueños, inclusive. La inspiración de incontables acciones en el mundo, en la vida de mucha gente. O sea que la palabra dinero debe ser incluida, claro que sí, dentro de los diccionarios religiosos. Ahora, el uso que nosotros hacemos del dinero es un gran indicador del estado de nuestros corazones. Y esto es importantísimo. El uso que nosotros hacemos del dinero es un indicador del estado de nuestros corazones. Eso significa, hermanos, en la práctica que el tipo de relación que tiene el corazón hacia el dinero dice mucho del tipo de relación que tiene una persona con Dios. De hecho, usted y yo sabemos que Jesús evaluó la realidad de la obra de salvación en Zaqueo por lo que vio que este hombre estuvo dispuesto a hacer con su dinero, allá en Lucas 19:9. Zaqueo se desprendió y confesó realmente y demostró que había pasado por una experiencia de conversión. ¿Y dónde nosotros vemos eso? Bueno, en el hecho de que Jesús evalúa esa realidad de la obra de salvación en este hombre por lo que vio que él estuvo dispuesto a hacer con su dinero. Ahora, a juzgar por lo mucho que Dios habla de este tema en su palabra, amados hermanos, lo que hacemos con el dinero es muy, muy importante para Dios. Muy importante para Dios lo que hacemos con el dinero. Yo estuve mirando que la Biblia tiene más referencias acerca del uso del dinero que del tema de la fe y la oración juntas. Para ser más exacto, el doble de lo que la Biblia menciona de la oración y el tema de la fe, hermano, comparativamente con la mención que la Biblia hace del dinero. Bueno, la mención que la Biblia hace del dinero es el doble de lo que hace con la fe y la oración. Es más, Jesús habló mucho más de este tema del dinero que del cielo y del infierno. O sea, evidentemente, a mi juicio, este es un tema importante para Dios, sumamente importante, el tema del dinero y más aún el uso que nosotros hacemos del dinero o las posesiones. Y en el estudio de hoy, nuestra serie consecutiva en el libro de Santiago, nosotros nos encontramos con una sección que trata precisamente acerca de este tema.
Santiago capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 al 6 que ya les muestro en pantalla. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ustedes recuerdan que en la sección anterior, es decir, los capítulos, el capítulo 4, versículos 13 al 17, en esa sección anterior, Santiago trató con el ateísmo práctico, o sea, cómo las personas hacen planes independientes de Dios. Y esta sección tiene una estrecha relación, hermanos, con lo que vamos a estudiar esta noche, porque trata de lo que las personas hacen con su dinero cuando viven también independientes de Dios. La gente hace planes independientes de Dios, pero también hacen un uso de su dinero sin ningún tipo de referencia a cómo Dios lo ve. Así que ambas secciones, tanto el capítulo 4, versículos 13 al 17, como esta sección del capítulo 5, versículos 1 al 6, comienzan, de hecho, de una manera muy parecida. Hay un tono bastante similar. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 13, recuerden que Santiago comienza diciendo, vamos ahora los que decís, mañana iremos a tal ciudad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo comienza Santiago nuestro capítulo en esta oportunidad? Vamos ahora, ricos. ¿Se dan cuenta? Hay relación entre ambas secciones. Habla de una forma de vida que no toma en cuenta a Dios. Esa es la idea. De manera que el ateísmo práctico afecta la forma en que la gente usa su dinero también. Es tener una relación con el dinero que no toma en cuenta a Dios. Anteriormente, recuerden, hermanos, que en el capítulo 1, Santiago había hecho referencia a los ricos. Para ser más exactos, allá en el capítulo 1, versículo 10, cuando lo estudiamos hace unas cuantas semanas atrás, Santiago había hecho referencia a los ricos en ese pasaje, pero no quiero que pierdan de vista en el estudio que eran referencias dirigidas a los hermanos ricos de la iglesia en esa oportunidad. Pero aquí Santiago está haciendo referencia a ricos desalmados, no creyentes. Cuando hablo de desalmados, eran gente sin alma, por decirlo de una forma hiperbólica, pero ustedes no se entienden. Ahora bien, si Santiago está hablando a ricos incrédulos, quizás usted tendrá esa pregunta en su mente, al igual que yo, pero si Santiago está hablando a ricos incrédulos, ¿por qué entonces lo incluye en una carta dirigida a hermanos? O sea, ¿cuál es el beneficio para nosotros como creyentes? El hecho de que Santiago incluya una exhortación hablando a ricos incrédulos precisamente en una carta que va dirigida a creyentes. Bueno, en el Nuevo Testamento, Santiago, para mí, es el que suena la nota social con mayor fuerza. Claro, porque Santiago, en cierta manera, desempeña una labor similar a la de los profetas del Antiguo Testamento. Esa labor, esa voz profética que realizaban los profetas, es lo que Santiago también
está enfocando aquí. Santiago está planteando aquí o atacando una problemática social que estaba afectando a los hermanos. Los ricos tenían lecciones que aprender. Los hermanos afectados también tenían lecciones que aprender. Por ejemplo, si ustedes se fijan, si tienen su Biblia en físico, porque aquí yo le plasmo solamente los versículos 1 al 6 en pantalla, pero si ustedes tienen su Biblia en físico o en digital ahí, y ustedes buscan y rastrean allí en el capítulo 5 de Santiago, luego del versículo 6, es decir, en el versículo 7, se darán cuenta que en la primera parte Santiago se dirige a los ricos opresores, que es lo que vamos a estudiar hoy, y a partir del versículo 7, él se dirige a los hermanos oprimidos. A los hermanos oprimidos, en el versículo 7, cuando él le exhorta a que tengan paciencia y que aguarden hasta la venida del Señor. Y le pone la ilustración del labrador que espera con paciencia la preciosa semilla, etcétera. Así que, por un lado, en los primeros 6 versículos de este capítulo 5, él se dirige a los ricos opresores, mientras que ya en el versículo 7 se dirige a los hermanos oprimidos. Pregunta: ¿qué está haciendo Santiago aquí? Bueno, lo primero que debo decir, hermanos, es lo que Santiago no está haciendo. Santiago, y esto es bueno que lo tengamos claro desde el principio, Santiago no está atacando a los ricos por ser ricos. Ojo con esto. Santiago no está atacando a los ricos por ser ricos. Él está atacando más bien la actitud que esos ricos habían asumido y las acciones que ellos estaban llevando a cabo. Eso es lo que Santiago ataca aquí, pero no está atacando a los ricos por el mero hecho de ser ricos. No. ¿Por qué digo esto, hermano? Y lo aclaro. Bueno, porque la palabra de Dios, la Biblia, no está en contra de las riquezas per se. No. La Biblia habla de hombres piadosos que fueron muy ricos. Ahí tenemos el caso de Abraham, el caso de Job, de David, de Josías. Filemón era un hombre rico también. José de Arimatea, Lidia. Y podemos incluir en el catálogo muchísimos personajes bíblicos más. Así que la Biblia no ataca las riquezas per se. ¿Cuál es el problema? El problema es el amor al dinero. Como bien dice Pablo en 1 Timoteo 6, 6 al 9, que se los voy a presentar, se lo voy a presentar aquí en pantalla. Ahí está, 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 al 9, exhortando a Timoteo, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí viene el principio. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor a él. El cual, dice Pablo, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, mis hermanos, el problema no es la riqueza per se, no son las riquezas en sí misma. El problema es la forma en que se obtienen esas riquezas. El problema es hacer del dinero el centro de nuestras vidas, el factor, digamos, determinante de lo que hacemos. ¿Dónde está el problema? Bueno, en no usar el dinero para el beneficio de otros. Ese es el problema que está enfocando Santiago en esta sección. Y una pregunta: ¿qué está llamando Santiago a los ricos? ¿A qué? ¿A qué los está llamando? Bueno, él está haciendo un llamado
a que reflexionen en el curso de vida que ellos estaban llevando, cuyo fin sería una condenación segura si no se arrepentían. Ahora, ese llamado a llorar y aullar, como él dice ahí mismo en nuestro pasaje, hay de ustedes ricos, llorad y aullad por las riquezas, las miserias, perdón, que os vendrán. Ese llamado a aullar aquí y a llorar realmente es algo que debe invitarlos a ellos a la reflexión. De manera que quede en ellos, en sus conciencias, lo que Dios piensa sobre lo que ellos estaban haciendo. Ahora, Santiago no quiere que ellos se queden lamentando por el futuro que ellos tendrán, sino que ellos eviten a toda costa llegar a esa condenación. Hay tiempo para el arrepentimiento, hay tiempo para reflexionar sobre sus caminos y cambiar, ¿por qué no? Mejor es perro vivo que león muerto, dice la Biblia. Hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Ahora, si no cambian, si no quitan el dinero del primer lugar y si no colocan a Dios en el trono de sus corazones, óyeme, la condenación es segura y las miserias vendrán, dice Santiago. Eso es seguro si no cambian de actitud. Ok, yo quiero entrar de inmediato a mi bosquejo, hermanos. No tengo un bosquejo, pero aunque algunos comentaristas han bosquejado estos versículos de Santiago, del capítulo 5 de Santiago, yo he preferido mejor, en base al pasaje, dar ciertos principios que se desprenden de esta sección. Y por eso voy a dar los siguientes principios como encabezados. El primero es este. Véanlo aquí en pantalla. Primer principio que desprendemos de este pasaje, y lo vamos a explicar. La actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá consecuencias. Repetimos, y lo vamos a ver en el versículo 1, ese principio. La actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá sus consecuencias. Dice el versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Yo quiero que noten, hermanos, que el énfasis del texto no se encuentra en las consecuencias de esta vida, no, sino en las consecuencias eternas. Por eso dice, las miserias que os vendrán. O sea, no es una miseria que ellos estaban viviendo en ese momento necesariamente, sino una miseria futura que se le está anunciando a ellos aquí en este texto. O sea, no tenían las consecuencias en ese momento, pero ellos tendrán otras consecuencias en un futuro. Eso es lo que está diciendo Santiago, las miserias que vendrán. O sea, no han llegado esas miserias todavía, pero esas miserias vienen. Y de esto podemos decir entonces, mis amados hermanos, que hay consecuencias presentes que se desprenden de nuestra relación actual con el dinero, pero a lo que el texto hace referencia es a las consecuencias eternas, o sea, las consecuencias venideras de esa relación que tengamos o que tenemos con el dinero. Bueno, según las palabras de Cristo, tras ese famoso encuentro con el joven rico, es imposible que alguien que ponga su confianza en las riquezas entre al cielo. Es imposible, según Jesucristo, que las personas que ponen su confianza en las riquezas, en el dinero, entren al cielo. Lo dijo Jesús. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. De manera que el hombre no debe ser poseído por sus posesiones. Eso es importante.
De paso, hermano, ahora que yo hablo de esto, de que el hombre no debe ser poseído por sus posesiones, se me ocurre preguntarte, ¿tienes tú posesiones o esas posesiones te poseen a ti? ¿Cuál es tu caso? No es un secreto para nadie que nosotros vivimos en días en los que se observa lo que podríamos denominar como la esclavitud del materialismo. La esclavitud del materialismo, hermanos. Personas que se levantan por las mañanas cuyo único fin en la vida es hacer dinero, sea mucho o poco. Pero el motor que les impulsa en la vida, ¿sabe qué es? El dinero. El dinero, a como de lugar. Entonces, yo estaba pensando que el hombre que vive calamidades alberga la esperanza de que esas calamidades cambien algún día. ¿No es cierto? Ahora, el rico vive con el espanto de que las cosas cambien. Vive asustado. Él quisiera como perpetuar su condición. Él no quisiera que pase ninguna catástrofe, nada que atente contra sus posesiones. Rico, de hecho, dice la Biblia en Eclesiastés que a rico no lo deja dormir la abundancia. Y Santiago nos está diciendo en esta oportunidad que las cosas no seguirán así para siempre. En otras palabras, ricos, les tengo una mala noticia. Las cosas, óyeme bien, no seguirán así para siempre. Habrá un cambio de fortuna, por decirlo de alguna manera. Cristo habló de esto y lo vamos a ver ahora en esta transición que le voy a hacer en pantalla. Miren, hermanos, es duro, me imagino yo, para un rico caer en miseria. Yo creo que el cambio de pobre a rico, eso es fascinante, eso es maravilloso, pero el cambio de rico a pobre, hermano, eso tiene que ser frustrante. Es duro en esta vida, pero ¿saben qué? Será mucho peor en la eternidad. Vamos a ver qué dice Jesús en Lucas capítulo 6. Mírenlo aquí. Lucas 6, 24 dice el Señor Jesucristo en el contexto del Sermón del Monte, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Tremendo esto. Un presente favorable no garantiza un futuro promisorio. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí y el mismo Santiago. O sea, el hecho de que un rico esté bien hoy no es una garantía de que seguirá así en la eternidad. Vamos a estar claros. Y eso lo ilustra el caso de Rico y Lázaro, allí en aquella famosa parábola. Para algunos no es una parábola, para otros es un hecho real que aconteció, pero para otros es una parábola. Y ustedes conocen esa historia, por eso no voy a leer el pasaje de Rico y Lázaro, donde Abraham le dice, hijo, acuérdate, a Rico, cuando estaba en tormento en el Hades, hijo, acuérdate que tú tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allí. O sea, ese rico había hecho de esta vida un paraíso y del dinero había hecho su Dios. Dice que hacía banquete con esplendidez, etcétera, etcétera. Y miren cuál fue la situación de este hombre. Por eso digo que un presente favorable no garantiza un futuro promisorio. Y Santiago habla del juicio venidero como si ya fuera una realidad presente, hermanos. Yo veo que él tiene un tono profético en sus palabras cuando dice llorad y aullad. Es muy parecida a la de los profetas del Antiguo Testamento, como el caso del profeta Isaías. Véanlo en Isaías, ahí en pantalla, capítulo 13, versículo 6, un lenguaje similar. Dice el profeta Isaías, aullad
aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Así que, mis hermanos, es obvio que Dios nos está diciendo que la actitud que nosotros tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá sus consecuencias. Hay consecuencias, mis hermanos, hay consecuencias. Ese es el primer principio que yo puedo sacar de aquí. El segundo principio que nosotros vemos en el pasaje, voy a presentarlo en pantalla, es el siguiente. El uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro. Repetimos, el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro. Versículos 2 al 3, que dice el pasaje, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Fíjense, Santiago no está hablando de un deterioro real de sus riquezas, porque ellos todavía seguían teniendo riquezas. Claro que sí. Ellos todavía seguían teniendo ropas espléndidas. Por supuesto que sí. Todavía tenían oro, tenían plata. Ahora Santiago está hablando de manera figurada para atacar ese mal uso del dinero. De hecho, el término podridas que se usa aquí, vuestras riquezas están podridas, era usada para hacer referencia a cosas transitorias, sencillamente. Cosas transitorias, cosas pasajeras, cosas que podíamos tener ahora y no tenerlas después. Usar mal el dinero, oiga bien, mi hermano, hacer un mal uso del dinero no es hacer inversiones en negocios dudosos y de moral cuestionable. No. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que no utilizar los recursos que Él nos ha dado para administrarlo, para hacer bien en nuestro paso por la vida, eso es hacer un mal uso de nuestro dinero. Ese es el punto. ¿Y por qué razón? Usted me preguntará, ¿por qué razón las personas quieren acumular y acumular y acumular? Y a veces la gente mientras más tiene, más quiere. ¿Por qué? Bueno, hermanos, aquí hay varios factores envueltos. Aquí yo puedo mencionar lo que es la falta de confianza en Dios y la incredulidad. Son parte del asunto, pero también la codicia, la avaricia. Hay personas que tienen mucho más dinero que lo que puedan realmente necesitar. Óigame, con todo y los imprevistos de la vida, no lo pueden gastar todo. Tienen tanto que no lo podrían prácticamente gastar todo, aún con los imprevistos de la vida, de tanto que tienen. Y sin embargo, no duermen tranquilos. ¿Por qué no duermen tranquilos? Porque todavía no es suficiente, necesitan más y más. Y mientras más tienen, más se le abre el apetito por más. O sea que afectan sus vidas personales y familiares por causa del dinero. Y lo que es más triste todavía, mis hermanos, lo lamentarán por la eternidad por haber descuidado sus almas. Por haber descuidado sus almas por las cosas transitorias, incluyendo el dinero. Así que no usar nuestros recursos para hacer bien con ellos es realmente usarlos mal. Ese es un mal uso del dinero. Y eso equivale a dejar que nuestros recursos se pudran, Eso equivale a dejar que la ropa sea comida por la polilla. Ni usamos lo que tenemos muchas veces.
pero tampoco dejamos que otros se beneficien. Y a veces, hermano, tenemos cosas que se nos dañan ahí. Eso es un mal uso de los recursos que Dios nos ha dado. Quizás muchos otros necesitándolo. Alguien puede excusarse tras el hecho de que, bueno, lo que tiene fue Dios que se lo dio. Lo que yo tengo fue Dios que me lo dio. Pero cuidado, mucho cuidado, porque posiblemente te lo dio para probarte. ¿Tú sabías eso? Puede ser que eso que Dios te lo dio para probarte. O sea, el dinero puede ser una bendición, sí, pero siempre es una prueba. Óyeme bien. El dinero puede ser una bendición, pero siempre es una prueba. Y Dios te lo dio. ¿Sabes para qué? Para que lo administres para su gloria, lo cual incluye que hagas bien a otros con eso. Esa es la voluntad de Dios. Una pregunta quiero hacerles o hacerte a ti de manera personal. Hazte de cuenta que tú estás solo en este Zoom y que Dios te está hablando a ti. Tienes que gastar en ti todo lo que consigues. Todo lo que consigues, tienes que gastarlo en ti. Tienes que ahorrar e invertir todo lo que consigues. Bueno, el dinero siempre busca algo en que gastarse. Y los anunciantes te van a ayudar brindándote muchas opciones. Compra este celular nuevo que salió, compra aquello, compra lo otro, mira esto, mira este zapato, mira este reloj, mira aquello, mira lo otro. Los anunciantes se van a encargar de ayudarte, ¿eh? Muchas veces a gastar en bagatela, en lo que no es necesario gastar. Pero como cristianos, amados hermanos, como cristianos tenemos que aprender a hacernos una pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga con este dinero? ¿Qué cantidad de dinero es más que suficiente? Por ejemplo. ¿O tú piensas que esa es una pregunta que solo los peloteros millonarios deberían considerar? Eso debe considerarlo Albert Pujols, esos peloteros dominicanos que son millonarios. ¿Tú crees que esta pregunta simplemente aplica a ellos? No, hermanos, esa pregunta nosotros tenemos que hacérnosla también. ¿Qué cantidad de dinero es más que suficiente? ¿Tengo que ahorrar e invertir todo lo que consigo? ¿Tengo que gastar en mí todo lo que consigo? Déjame poner un ejemplo bíblico. Voy a cambiar aquí de pantalla. No, perdón, lo voy a dejar ahí porque lo tengo aquí. Es 2 Corintios 8:9. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? Ahí tenemos el ejemplo de Cristo. Vamos a ver dos ejemplos que ilustran lo que yo acabo de cuestionar. Dos ejemplos que estamos llamados a seguir. Primero está el ejemplo de Cristo. Fíjense que dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pregunta, mi hermano, mi hermana, ¿a cuántos tú has hecho más ricos por medio de tu pobreza? ¿A cuántos? Pero también tenemos el ejemplo de Pablo. Ahora sí cambio de pantalla porque el texto de Hechos 20:33 lo ilustro aquí. Dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesaria a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro.
El asunto es que hay consecuencias y Santiago lo está diciendo en esta oportunidad. Viene un día de juicio en el que daremos cuenta de nuestra administración. ¿Por qué? Porque administramos lo que a final de cuentas le pertenece a Dios, no es nuestro. Y en ese juicio, déjame decirte, habrá un extraño testigo. Dice Santiago, a los ricos primariamente. ¿Cuál será ese extraño testigo en el día del juicio? Bueno, dice Santiago habla aquí de que su moho testificará de vosotros en aquel día. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago aquí cuando habla de que vuestras riquezas están podridas y tristemente están deterioradas, como dando por hecho algo que vendrá y que su moho testificará contra vosotros? El moho de las riquezas mal utilizadas y amontonadas en codicia y avaricia será llamado como testigo. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Pero su moho testificará contra vosotros, dice el texto, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. O sea, sus riquezas se convirtieron en una maldición autodestructiva. Y cuando habla de la polilla aquí, Santiago está diciendo, la polilla también será un extraño testigo en aquel día. ¿Qué le dirá la polilla? Bueno, ese hombre, wow, esa mujer, preferían mejor que la ropa fuera comida por la polilla que darla a otro. El moho dirá, por ejemplo, que ese hombre o esa mujer, teniendo dinero ocioso, se negó a ayudar y a usar esos recursos para el avance del reino de Dios. Miren, hermanos, es mejor llegar a la eternidad y escuchar el testimonio de aquellos que fueron bendecidos con nuestros recursos, incluyendo algunos que fueron salvados por un libro, por un libro, un programa de radio, por ejemplo, un tratado, un sermón grabado, qué sé yo, todos esos recursos. Es mejor llegar a la eternidad y escuchar el testimonio de aquellos que fueron bendecidos con esos recursos, hermanos, cosas que sirvieron de testimonio de cómo esas personas llegaron a Cristo y fueron salvas. Eso es mucho mejor, hermano. ¿Por qué? Porque eso es hacer tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan y hurtan. De manera que el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula, hermanos, son un peligro y podemos caer en ese pecado. Su moho testificará. El moho, dice Santiago, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Sus riquezas, en otras palabras, repito, se convirtieron en una maldición autodestructiva. En vez de hacerle bien, le hicieron mal. Miren cómo una cosa, hermano, que puede ser de gran bendición a otros, se puede convertir en una maldición para uno mismo. Que Dios nos guarde. La imagen es que así como el óxido puede comerse poco a poco hasta el hierro más fuerte, la administración del dinero que está fuera de los parámetros de Dios será el combustible para la condenación de los codiciosos y egoístas. Eso es lo que quiere decir Santiago ahí. Cuarto principio. Vamos al cuarto principio. Ahí hay un número 3, pero realmente este sería, este es el 3. Este principio yo lo saqué del verso 4, donde se nos enseña que el amor al dinero es familia del abuso y la opresión contra los más necesitados. Vamos a repetirlo. El amor al dinero es familia del abuso y la opresión contra los más necesitados. Versículo 4, ¿qué dice allí? Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras.
el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían regado, de los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor Dios de los ejércitos, del Señor de los ejércitos. Miren, por amor al dinero, lo que esta gente estaba haciendo era algo abusivo, abusivo. Porque dice el texto que ellos no habían pagado a sus trabajadores lo que a ellos le correspondía. Y es posible que dieran sus explicaciones de por qué no lo habían hecho. Tal vez. El punto es que ninguna explicación era buena y válida a los ojos de Dios. Porque estos ricos no se querían a la larga desprender de sus riquezas. Es más, ni siquiera para pagar algo que ya no les pertenecía. Le pertenecía a sus obreros. ¿Qué hacían ellos reteniendo el salario de los obreros? Ya eso no le pertenecía a ellos. Le pertenecía a aquellos que ellos ponían a trabajar. Entonces, esos obreros ya habían cegado sus campos, según Santiago aquí, pero no habían recibido la paga. Eso es abuso. Esos trabajadores no cobraban mensualidad ni quincena tampoco. No, ellos vivían con lo de cada día. O sea, un día sin salario era un día sin comida para esta gente, hermanos, en los tiempos bíblicos. No era un asunto de una quincena, una mensualidad, como nosotros hoy. Así que ese jornal que le tocaba por día sin recibirlo era terrible, porque era un día sin comer, sin cubrir sus necesidades básicas. Y lo que empeora las cosas es que estos ricos, a quienes Santiago está atacando, estaban tratando a los más pobres de esta manera, mientras ellos estaban realizando sus cosechas, sus graneros estaban llenos a costilla y por el esfuerzo de estos pobres obreros. Y al mismo tiempo descuidaban a sus empleados también. Ellos, que en este caso se defiendan como puedan. Esa era la idea. Esa era la mentalidad de estos ricos opresores. Son personas que piensan que los demás están vivos para su beneficio. Hay gente que piensa eso, de esos magnates. La gente que trabaja para mí están vivas para beneficiarme a mí, para mi beneficio. Y lo que Dios está diciendo, y miren, en el Antiguo Testamento Dios fue con eso severo, a través de los profetas Dios hizo denuncias fuertes. Y en el Decálogo, específicamente en el libro de Deuteronomio, hay muchísimas exhortaciones de parte de Dios a la gente, a los empleadores, donde Dios le advertía, mira, no retengas el salario del obrero, no lo retengas, sin falta se lo pagarás. O sea, Dios fue muy enfático en el Antiguo Testamento y hay muchos textos que no tendremos tiempo de buscarlo en esta oportunidad. Pero lo que Dios estaba diciendo aquí es que Él no es sordo a estas cosas. Dios no es indiferente, no se hace de la vista gorda, como decimos nosotros. No, muchas veces se habla de que a los infelices no hay nadie que les defienda. Oh, es un infeliz, ese no tiene nadie que lo defienda. Mire, realmente eso no es así. Dios está a favor de ellos. Y Dios presta atención a las injusticias. Y un día Dios le va a pedir cuenta a esos opresores. La compasión y la compensación justa van de la mano. Ambas cosas. La compasión y la compensación justa son hermanas gemelas, van de la mano. Hay dos clamores que Dios escucha. Primero, el de los salarios sin pagar, número uno. Y número dos, el de los obreros. Son clamores de justicia que entran en los oídos, como dice Santiago, del Señor de los ejércitos. Entonces, estos hombres pueden ser muy poderosos. Sí, no se les quita el hecho de que sean poderosos, pero
se están yendo en contra del Dios Todopoderoso, y eso sí es peligroso. Ustedes recuerdan cuando David peleó, voy a ilustrar esto con el caso de David y Goliat, pero cuando David peleó contra Goliat, fue en ese mismo nombre que él se amparó. Dice en 1 Samuel 17:45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Estos ricos eran Goliat. Sus pobres jornaleros eran el pequeño David. El que se hace rico a expensas del pobre, se la tendrá que ver con Dios. Se la tendrá que ver con Jehová de los ejércitos. Esa es una denuncia en contra de incrédulos opresores. Pero vamos a seguir avanzando ahora con el próximo principio, que está en el versículo 5. Permítame pasar mi diapositiva. El amor al dinero es el fruto y el resultado de un corazón hedonista. El amor al dinero es el fruto y el resultado de un corazón hedonista. Versículo 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Hay un círculo vicioso, hermanos, entre el amor al dinero y la búsqueda del placer. Eso prácticamente siempre va de la mano. Ese círculo vicioso entre el amor al dinero y la búsqueda del placer, que eso es hedonismo, el amor por el placer. Se busca el dinero para garantizar satisfacciones y deleites. Y el dinero abre un abanico de oportunidades para las satisfacciones de la carne. Pero todo comienza, ¿dónde? En el corazón. Todo comienza en el corazón. Hay un ídolo en el corazón. En mayor o en menor grado, hermanos, hay un corazón hedonista en el interior de las personas. A menos que Dios transforme el corazón, el ídolo del hedonismo, el amor por el placer, el gozo por el vivir en el placer y ahogar sus penas en el placer. Hermano, si Dios no transforma ese corazón, ese ídolo marsano del hedonismo va a seguir reinando en el corazón de cada hombre y cada mujer sin Jesucristo. Yo creo que la indulgencia personal se torna adictiva, inclusive, porque el hombre tiende a complacer sus deseos con el dinero. Una persona sin freno no sabrá decir no a sus pasiones, nunca lo va a saber decir. Es más, mientras más se complace, más querrá, y más querrá, y más querrá. Es por eso que los codiciosos, hermanos, nunca se sentirán satisfechos. Siempre querrán más, siempre quieren más. No hay límite para lo que quieren acumular. Lo quieren ellos acumular y lo que quieren gastar, lo que quieren comprar, lo que quieren hacer, lo que quieren gozar, lo que quieren divertirse, lo que quieren viajar, lo que quieren, lo que quieren, lo que quieren. Y Dios no es indiferente a ese estilo de vida de los ricos y famosos, por ejemplo. Y les hace la misma denuncia que expresa ese texto. Santiago no estaba alabando a estas personas cuando les dice que habían vivido en deleite sobre la tierra. No, los estaba reprendiendo, más bien. No los estaba elogiando, los estaba reprendiendo. Ahora, alguien me dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo? Lo que Dios le dio, que San Pedro se lo bendiga, como dice un refrán. No, lo que pasa es que Dios no piensa así. Lo que hacemos con el dinero y nuestra actitud hacia el dinero tendrá consecuencias eternas. Dios es muy observador de lo que hacemos
y lo que dejamos de hacer con el dinero. ¿Ustedes recuerdan el caso de la mujer viuda a la que Cristo alabó? A esa sí Cristo alabó. Cristo se fijó en lo que las personas echaban en el arca de las ofrendas. ¿Lo recuerdan eso? Dice, esta echó más que todos aquellos ricos que echaron de lo que les sobraba, porque ella dio lo único, no de lo único que tenía, ella no dio de lo único que tenía, ella dio lo único que tenía. Ella dio más. Porque, hermanos, Dios es observador de lo que hacemos con nuestro dinero. Dios se fija del lugar que ocupa el dinero en nuestros corazones. Dios no es indiferente. Y eso tenemos que tenerlo ahí plasmado, hermanos. Debemos tenerlo plasmado. Para Dios, estas personas se estaban mimando, se estaban consintiendo demasiado. La opinión de aquel a quien iban a dar cuenta era diferente a la de ellos. La opinión de Dios, no nos importa lo que Dios piense. Lo bueno es vivir la vida aquí y ahora. Disfrutar aquí y el ahora. No importa las consecuencias. Estaban pensando que la vida era para eso. Total, todo el día el bombardeo publicitario lo anuncia con todas sus fuerzas también. La vida es corta y hay que vivirla. Y vivirla es gozarla sin negarme a los placeres, ropa, comida, fiesta, bonches, etcétera. El catálogo es amplísimo. La vida tiene sus placeres, sí, es verdad. Hay momentos lícitos de celebración con más gasto de lo normal, eso es verdad. Pero mis hermanos, que la vida esté marcada por eso es algo que no es visto con buenos ojos por el cielo. No, vamos a estar claros. Hay momentos para el placer. Y eso tiene su lugar en la vida. Pero que sea un patrón. Y que todo el sentido de nuestra existencia en esta vida sea el placer, el placer, el placer. Hermano, hay que tener cuidado con el amor a lo bueno y a la buena vida. Hay que tener cuidado. Eso tiene su lugar. Tiene su medida. Pero cuidado. La razón que hay detrás de la manera en que muchos utilizan su dinero no es otra cosa que un corazón hedonista. Y ese es el punto. Y voy aterrizando. Dios no solo ve con malos ojos la acumulación codiciosa, sino también los gastos extravagantes. Claro, normalmente tomar las decisiones más piadosas no implica subir el nivel de vida, sino bajarlo. Y eso es fuerte. Ahora, lo que impacta del ejemplo de las personas más piadosas no es que siempre andan buscando subir peldaños de privilegios y de placer. Eso no es lo que más impacta de las personas piadosas. Lo que impacta de las personas piadosas es su autonegación. Como pudiendo comprar y hacer ciertas cosas, ¿cómo toman, hermanos, la decisión de negarse con fines que den gloria a Dios? Puede, claro que sí, puede ser que puedas comprar una pantalla plasma gigante con limpia conciencia, pero asegúrate de que sea con limpia conciencia. Asegúrate. Cuidado con usar lo que es de Dios para tu placer personal. Estos ricos fueron reprendidos. ¿Por qué? Porque tener el dinero no siempre justifica el gasto del dinero para fines personales. Vamos a estar claros con eso. Así que cuidado con usar lo que es de Dios para tu placer personal. Hermano, ¿tú te has preguntado alguna vez qué piensa Dios del estilo de vida que tú estás llevando? ¿Tú alguna vez te has detenido y te has preguntado eso? ¿Le agrada a Dios el estilo de vida que yo estoy llevando? Porque Dios se fija hasta en la forma en que tú te entregas a la satisfacción de tus propios deseos con tu dinero. Dios se fija. Termino con este último principio y pasamos aquí. Dios ve, versículo 6, de ahí desprendemos este último principio. Dios ve la opresión y la injusticia como un crimen,
¿Cómo yo lo sé? Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Hermanos, el tema es la administración de justicia. Dice, habéis condenado. O sea, los ricos estaban usando sus riquezas para inclinar la balanza de la justicia. Ese es el punto aquí. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es demasiado viejo. Santiago también dice que ellos daban muerte al justo. Y Santiago está aquí haciendo referencia a un asesinato judicial, refiriéndose primariamente a quitar los medios de sustento. O sea, la aristocracia, ¿verdad? Esa aristocracia terrateniente que controlaba las cortes, aún en aquel tiempo, los pobres no podían oponérsele. ¿Con qué fuerza? Dígame usted. Porque ellos no tenían la manera de usar el sistema a su favor. Y entonces, ¿qué sucedía? Bueno, se encontraban desamparados. No había forma humanamente de defenderse. La consecuencia práctica de las acciones que estos ricos estaban tomando era que los creyentes pobres se veían, en este caso, impedidos de ganarse la vida como era justo. Y eso equivalía entonces a conducirle a la muerte. Si para Jesús el que aborrece a su hermano es un homicida, bueno, el que hace lo que Santiago menciona aquí necesariamente lo es igualmente. Y dice, y él no os hace resistencia. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Por qué? Porque es muy arriesgado. ¿Por qué? Porque no vale la pena. El sistema no les ayuda. ¿Es la situación diferente hoy, mis hermanos? Me pregunto yo. No lo es. Los que tienen el dinero tienen el poder, pero Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Él ve cuando alguien saca provecho y ventaja de otro por medio del dinero. Dios lo ve. Dios no es indiferente al abuso de los gobiernos, las maniobras de los poderosos que afectan la economía de toda una nación. Eso Dios no lo ve con indiferencia. Ahora mismo en nuestro país estamos mirando consecuencias que Dios está permitiendo a la pasada gestión y aparentemente se está haciendo justicia. Pero hay millones que sufren las consecuencias de sus extravagancias. Dios no dará por inocente a los malvados. Así que, en resumen, hemos visto varios principios que se derivan de esta porción de la palabra de Dios. Número uno, la actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá consecuencias, según el versículo 1. Segundo, el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro, versículos 2 al 3. El amor al dinero es familia del abuso y también de la opresión contra los más necesitados, versículo 4. Versículo 5, el amor al dinero es el fruto y el resultado de un corazón hedonista que tiene amor por el placer. Y finalmente Dios ve la opresión y la injusticia como un crimen, versículo 6. Hay muchas cosas, hermanos, que la Biblia presenta como más importantes que el dinero. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. La Biblia presenta también que mejor es adquirir sabiduría que oro apreciado. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir inteligencia que adquirir plata. Y Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no solo son los ricos los que presentan ese problema, los demás pueden también envidiarlos. ¿Para qué? Para tener esa misma seguridad ficticia, pasajera, de la que los ricos disfrutan ahora. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Puede ser que nos afanemos tras las riquezas y perdamos de vista las prioridades que un cristiano debe tener en la vida. Vivimos en un mundo donde la gran mayoría piensa que somos lo que tenemos. Ah, no, usted es lo que usted tiene. Pero nosotros no podemos dejarnos amoldar por ese tipo de ideas y de filosofía. No, mi hermano, no. No, dice Lucas 12:15, Jesús hablando, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenemos que terminar haciendo esta pregunta.
¿Soy yo culpable de acumulación de riquezas como los que se mencionan aquí? ¿Han quedado otros afectados sencillamente porque tengo más dinero que otro y no por justicia? ¿He sucumbido a la cultura hedonista de nuestros días? ¿Qué es un buen día para mí? ¿Un día de complacencia de los apetitos de la carne? Hermanos, aprendamos a usar los bienes materiales sin ser materialistas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Adelante, amado consiervo.